Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a orar al Señor antes de empezar el estudio bíblico. Vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Les pido que oren ahí en su lugar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por el privilegio de estar acá reunidos para poder aprender de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a poder, Señor, vivir conforme a lo que tu palabra dice, y ruego que este tiempo sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, a lo largo de estas semanas hemos venido hablando acerca de la iglesia. Y podríamos decir que hemos dicho varias cosas que hablan de la naturaleza de la iglesia. Por ejemplo, hemos visto sus marcas. La unidad es una de ellas. Pero también hemos podido ver que todos aquellos que forman parte de esta unidad no lo van a hacer únicamente de manera verbal. Y como decía John Owen, hay dos formas de poder ver a una persona que ha nacido de nuevo: por sus palabras y por sus obras. Y eso nos hace pensar dentro de lo que es la membresía de la iglesia, cómo ésta se compone, y aquellos que creen en Cristo cómo deben de buscar formar parte de una iglesia. Lo tercero que vimos es que dentro de estos que forman parte de la membresía de la iglesia van a haber deberes: el amarse, el honrarse, el de buscar que la iglesia mantenga la verdad como estándar, y también el hecho de hablar en verdad los unos con los otros. Dentro de sus deberes veíamos que el hecho del sustento para la iglesia, con todo aquello que tiene que ver. Pero ahora vamos a entrar a otra parte de este estudio, donde vamos a ver la autoridad de la iglesia. ¿Dónde recae todo lo que la iglesia hace? ¿En qué autoridad se hacen todas las cosas que la iglesia hace? ¿Y por qué las hace? Hay un pasaje en Mateo 18, versículo 18, donde Jesús vierte unas palabras. Dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Cuando nosotros vemos la autoridad de la iglesia, vemos que la autoridad es concebida no por ella misma, no por su naturaleza, sino por lo que Cristo ha encargado a su iglesia. Cristo viene, nos presenta el Evangelio, pero ahora también nos va a decir cómo la iglesia debe de actuar. Y eso, hermano, nos debe de hacer ver que todo lo que la iglesia hace no lo hace en las personas que las dirige, no lo hace por las personas que están compuestas, sino por lo que la palabra de Dios ha demandado a su iglesia. Ahora, Dios ha otorgado a la iglesia poder y autoridad. Ese es un poder delegado, no es natural de la iglesia, no es natural ni del pastor ni ninguno de los miembros. La iglesia tiene ese poder y esa autoridad. ¿Lo hace para qué? Para que las personas dentro de la iglesia puedan de alguna forma reconocer lo que Dios hace en medio de su pueblo, para que éste pueda dirigirse, guiarse, y pues no puede estar libre a pensamientos fútiles. ¿Qué quiere decir eso? Pensamientos vacíos de hombres que quieran hacer su voluntad por encima de lo que Dios le ha dicho a la iglesia, en este caso Cristo. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué es el poder que tiene la iglesia? ¿Y cómo se evidencia ese poder? Hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que la iglesia tiene como poder y como disciplina. La iglesia tiene esa autoridad. Ahora, déjeme decirle que la iglesia no es una débil conformación de personas que se reúnen por iniciativa propia. Hemos dicho que formamos parte de la iglesia no porque nosotros hayamos querido o haya nacido en nosotros de manera voluntaria, sino que Dios, Cristo, nos ha llamado a formar parte de esta iglesia. Ahora, la autoridad que tiene la iglesia no se rige ni se basa en inventos de hombres, ni sentimientos,
sino en lo que Dios mismo, por medio de Cristo, ha dejado. Ahora, déjeme decirle qué no es la iglesia. La iglesia no es un club social hecho por el hombre que crea sus propias reglas. Eso es muy importante. La iglesia no es un lugar donde el hombre dice, yo pienso que sería la administración mejor de esta forma, deberíamos de hacer esto de esta manera, para mí es más agradable hacer esto. No, la iglesia no es eso. Tampoco la iglesia es una conformación débil de hombres que se reúnen para vertir sus pensamientos. Más bien la iglesia es una institución divina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia no simplemente tiene una naturaleza divina al ser llamada por Dios, por Cristo, sino que también ha sido equipada por Dios y guiada por su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? La iglesia es un organismo vivo, y esto, hermano, nos debe de hacer ver que un organismo vivo va a tener todos los instrumentos, todas las herramientas para poder autopreservarse. Eso es lo que hace la palabra de Dios, y eso es lo que Cristo ha hecho al dejarnos su palabra, para que la iglesia pueda mantenerse sana, pueda mantenerse firme, y la autoridad que ella tiene para poder hacer eso, para ejecutar y llevar a cabo todos los propósitos del bienestar del cuerpo, son establecidos únicamente por Dios. Y dentro de eso vamos a ver la disciplina como ese bien necesario para que el cuerpo del Señor, la iglesia, pueda sostenerse. Ahora, esto es importante. Todo lo que en la disciplina se lleve a cabo, se haga, no tiene poder en el sentido de que la iglesia redacta y dice, bueno, a nosotros nos parece bien hacer esto, o de prescribir nuevas doctrinas o formas en las cuales la iglesia debe de manejarse en cuanto a leyes y a ordenanzas. No, la iglesia no puede hacer eso, ya que la iglesia le pertenece a Cristo. Eso quiere decir que las ordenanzas, los requerimientos, únicamente están puestos en la voluntad y en la autoridad de las Escrituras, ya que Cristo es quien nos llama a ejecutar la doctrina, la ley y todo lo que Él pide y demanda de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Para que su iglesia ande, camine en fe y en obediencia. Ese es uno de los propósitos porque Dios deja autoridad. Pero ahora veamos el poder de la iglesia. ¿De dónde viene todo esto? ¿Dios ha dado a la iglesia autoridad para hacer lo que quiera? No, ninguno de nosotros, hermanos, puede hacer lo que quiera, lo que mejor le parezca. La iglesia no tiene permiso de crear nuevos propios principios y objetivos. Debe de llevar a cabo los propios deseos de Dios en primer lugar y sus reglas. La iglesia no tiene derecho a estar atada de alguna forma a las normas y a los preceptos de hombres. Tampoco la iglesia no tiene derecho a atar la conciencia de las personas a preceptos humanos, como que un pastor tuviese la autoridad de decir, miren, ustedes van a hacer esto porque yo creo que es lo mejor y digo que es lo bueno. No, una iglesia no tiene la autoridad para eso. Pero tampoco una iglesia puede atarse a los preceptos y a los deseos de las personas. Eso quiere decir que el poder legislativo, el poder que tiene la iglesia para hacer cosas, pertenece únicamente a la cabeza de Cristo. Dios dice, Cristo dice, hay que hacer esto, y ante eso no debe de haber ninguna duda ni sombra de lo que se está demandando es la autoridad que Dios ha dado demandando cosas de su iglesia. Ahora, déjeme decirle algo. Sin Cristo, la iglesia no tiene autoridad. Pero acá surge algo. ¿Pero acaso no todas las iglesias tienen a Cristo? Déjeme decirle que muchas veces pareciera que no. Pero vamos a dar razones por qué no. Si la iglesia abandona la gran comisión, en Mateo 28 nos dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que permanezcan en todos los mandamientos.
Si la iglesia pierde esa visión y se reenfoca en hacer sus actividades, las cosas que la iglesia piensa, y busca ser un lugar social más que un lugar donde se discipule, la iglesia ha abandonado los preceptos de Cristo y la iglesia ya no podría tener autoridad porque está dejando de lado lo que Cristo le ha dicho que haga para hacer lo que mejor le parece. Ahora, cuando las iglesias operan fuera de la autoridad de Dios, no debemos de pensar que esas cosas no tienen consecuencias. Dejar de operar o dejar de servir o dejar de vivir conforme a los mandatos del poder de Dios trae de alguna forma consecuencias. Aunque las puertas de alguna forma de una iglesia permanezcan abiertas y todas las sillas estén repletas por individuos, por personas, por familias, pero si esta iglesia ha abandonado los preceptos de Cristo, déjeme decirle que por muy llena que esté la iglesia, que por muy grandes y abiertas estén sus puertas, hay algo que esa iglesia ha dejado a un costado. Es a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, más allá de querer buscar adeptos y personas que congreguen en un lugar, va a buscar que todas las personas que estén ahí puedan de alguna forma gozar de la santificación por la regeneración que han recibido de parte de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la obra del Espíritu Santo dentro de las vidas de las personas va a llevar a cabo que quieran buscar eso, santidad. Y la santidad únicamente va a venir por querer cumplir la palabra de Dios. Ahora, reemplazar todo eso, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, por otras cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios, simplemente hace que haya un edificio con personas reunidas diciendo que hacen la voluntad de Dios, pero no haciendo lo que realmente Él pide. Ahora, la pregunta, ¿es posible que haya lugares así? Donde haya un montón de sillas, un montón de personas, un montón de familias. Sí, hermanos, lamentablemente sí. Hay lugares donde se ha dejado de lado todo lo que Dios por medio de Cristo ha legislado y se han puesto a hacer cosas que simplemente el hombre ha querido hacer. Y eso nos da a pensar que Cristo no está en ese lugar. Ahora, hermano, yo no quiero formar un dogma en ustedes. No quiero formar un pensamiento que digan, bueno, en esos lugares no está el Señor. Déjeme decirle que hay personas muy bien intencionadas que buscan a Dios, que buscan a Cristo. Pero una iglesia cuando abandona todo lo que el Señor le ha mandado a que haga, simplemente está evidenciando que no está viviendo bajo los parámetros del Señor, sino bajo los suyos mismos. Eso sucede, hermano, cuando en las iglesias no se predica ni se enseña todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué una iglesia podría apartarse? ¿Por qué una iglesia podría dejar a Cristo en un lugar y ella marchar como si nada le faltara? Porque no tiene todo el consejo de Dios. Ha tomado todo menos lo que Dios le ha dado como algo bueno. ¿Y cómo ocurre eso, hermanos? ¿Sabe? Dejar a un costado todo lo que la palabra de Dios dice y tomando únicamente las cosas que nos parecen bellas o agradables a nuestros ojos y oídos, hace que de alguna forma Cristo quede de lado. Y si Cristo no está, la autoridad que la iglesia ha recibido tampoco está en ese lugar. Ahora, lo que estoy diciendo, hermano, pareciera muy desconsolador, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces más las personas, las iglesias se pueden encargar de que haya un crecimiento numérico, que haya un crecimiento de personas en algún lugar y no un crecimiento espiritual y un crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios y su voluntad. Ahora, hermano, no estamos hablando de iglesias perfectas porque en ninguno de nosotros vamos a encontrar eso. Ni acá,
ni en otro lugar del mundo. No hay perfección, pero sí hay rasgos que distinguen a una iglesia que genuinamente está buscando hacer la voluntad de Dios. El crecimiento numérico, hermano, no es malo, pero puede engañar, puede engañar. El crecimiento numérico es algo que todas las iglesias y a todos los pastores, si uno le pregunta, ¿quisieras tener una iglesia más grande? Te van a decir que sí. Pero eso, hermano, puede ser engañoso, porque simplemente se pueden poner los esfuerzos que la iglesia tiene en atraer adeptos y no enseñarles cuál es el verdadero propósito. Ahora, hermano, eso es algo que nosotros debemos de mirar bien claramente. Nuestro interés es predicar el Evangelio, pero a la misma vez que puedan tener el conocimiento suficiente acerca de quién es Dios y por qué los llama a formar parte de su iglesia. No somos simplemente clubes religiosos, no somos lugares donde nos vamos a reunir a hablar de cosas en común que tengamos. No, vamos a buscar en querer hacer la voluntad de este Dios vivo al quien conocemos. El apóstol Pablo dice algo muy importante. Si usted puede tomar su Biblia, acompáñeme a la primera carta a los Corintios. Capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, lo que Pablo nos está diciendo es que todas las cosas que la iglesia haga, todas las obras que la iglesia haga un día han de ser probadas, han de pasar por fuego. Y hay que ver que todas las cosas que está haciendo dentro de la iglesia puedan ser perduraderas, conforme a lo que Cristo manda y a su palabra. Ahora, ¿de qué sirve una iglesia si no tiene su palabra? Ha desechado a Cristo. No tiene autoridad. Pero yo quiero que veamos ahora la otra parte, el otro lado, que la autoridad únicamente viene porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo está en medio de su iglesia. Por eso la iglesia tiene autoridad. No por el hombre que está enseñando, dirigiendo, no por las personas que están reunidas, sino porque Cristo es el que gobierna esa iglesia. Ese es el punto. Aunque la iglesia, hermanos, no tiene autoridad por sí misma, como dijimos, la iglesia tiene autoridad y poder divino cuando se somete a la palabra de Dios. Es ahí cuando la iglesia tiene relevancia. Y ahora, eso nos lleva a pensar que la iglesia, todos los propósitos, todos los acometidos que tiene, los va a cumplir porque ha recibido el mandato de Dios. Va a querer cumplir con las ordenanzas, los propósitos y la disciplina dentro de la iglesia. No con nada menos. La palabra va a ser la base para su andar, su caminar y su establecer de todas las cosas que ella haga. Cristo es la cabeza y Él es el que gobierna. Y Él dice, la iglesia debe de hacer esto. Le ha dado un poder divino a la iglesia y la iglesia debe de cumplir con eso. Y su palabra es la única regla y autoridad sobre eso. Pero Cristo gobernando por medio de su palabra. No podemos decir, como les dije, Cristo gobierna este lugar, pero su palabra no es la que gobierna. No hay sentido en eso. Cristo es quien dice a los santos que no abandonen ni su profesión de fe, ni el lugar donde el Señor los ha puesto. Cristo es quien indica a las iglesias locales cómo deben de organizarse, cuál debe ser su estructura. Cuando nosotros hemos hablado
de eclesiología práctica, hemos visto que todo lo que hacemos tiene un fundamento bíblico. Es Cristo diciéndonos, hagan esto, busquen esto, lleguen a conseguir esto. Todo se rige conforme a la palabra de Dios, porque Él gobierna y lo hace por medio de su palabra. ¿Quién es el que llama a los santos a formar parte de este cuerpo? Cristo. Lo hace por medio de su palabra. Y no solamente los llama, sino que también nos equipa para poder vivir y lidiar con todas las cosas que se han de presentar. Cristo es quien dice a las iglesias que practiquen la disciplina. Él es el mismo que enseña que eso debe de llevarse a cabo. Y la iglesia lo hace, una vez más, por la autoridad que ha tenido y ha recibido de parte de Cristo. Por lo tanto, hermano, una iglesia local es aquella que tiene la autoridad porque Cristo está en medio de ellos. No porque reconoce a Cristo y luego desecha su palabra. No, tiene autoridad porque se somete a la palabra de Dios. Porque Cristo gobierna por medio de eso y porque las Escrituras son su máxima autoridad. No el pensamiento del pastor, no el pensamiento de los miembros o ninguna otra persona, sino únicamente porque Dios lo demanda así. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que cuando la iglesia hace lo que Dios le dice que haga, opera con un poder divino. Y esto es, hermano, muy importante. Cuando tu hijo o dentro de tus hijos, tú encomiendas al mayor que les dé órdenes a los menores para que preparen algunas cosas, él lo hace en su autoridad o en la autoridad que tú le has delegado y la responsabilidad para que encomiende eso a sus hermanos menores. En la autoridad que se le ha encomendado, porque el padre de familia, la madre le ha dicho, ve y pídele esto a tus hermanos y que lo hagan de esa forma. Él no podría ir únicamente en su autoridad diciendo, yo quiero que hagan esto. De la misma forma, la iglesia tiene la autoridad de poder hablar y hacer disciplina, no en sí mismo, sino porque ha recibido la autoridad de Cristo. Y la iglesia es la guardiana, la receptora de esos mandatos divinos. Y esa que es su autoridad, ya no es una autoridad común, sino que es una autoridad divina. Ahora, hermano, y con tal autoridad y poder, las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia. Eso es lo que le dice Cristo a Pedro. De aquí las puertas del Hades no han de prevalecer sobre mi iglesia. Y está hablando en el contexto de que Dios, Cristo, le da la autoridad a la iglesia para cuidar de ella misma. Eso nos lleva a mirar, hermanos, que los cristianos estamos obligados a someternos a una iglesia local, que esta es la misma sumisión a Dios mismo. ¿Por qué la palabra del Señor nos llama? Sométanse los unos a los otros. Se nos exhorta a vivir bajo ese orden. Y la iglesia es el ejemplo de todo eso. La sumisión a Dios se refleja únicamente por el hecho de ponerse bajo el cuidado. Hay algo que es muy interesante, hermanos. La autoridad es algo vertical. ¿Y a qué me refiero? Todas las autoridades van a terminar dando cuentas a Dios. Los hijos a los padres, las mujeres a los esposos, los hombres a Dios. Es vertical y termina en Dios porque ellos han recibido todo eso. Mire lo que dice Efesios 6:1. Yo le voy a leer rápido. Las esposas están llamadas a someterse a sus esposos. Efesios 5:22. Los creyentes están llamados a rendirse cuentas mutuamente. Los hijos están llamados a rendir cuentas y obedecer a sus padres. Efesios en el capítulo 6, en el capítulo 5 nos muestra que hay un orden
una autoridad que ha sido delegada. Hebreos 13:17. Los creyentes están llamados a rendir cuentas a sus ancianos, a los pastores. Estar alejado, hermano, de una verdad bíblica, estar alejado de lo que Dios llama bueno, es estar alejado de Dios. Ahora quiero que entienda esto. Un hijo que no se somete a sus padres, ¿está bien con Dios? No, hermanos, no está bien. Una mujer que no se sujeta a su esposo, ¿está bien con Dios? No, muy bien. Un creyente que no se sujeta a su iglesia, que no se sujeta a sus pastores, ¿está bien con Dios? No, hermanos. Ese es el orden. Pero también ahí vemos que un pastor, una iglesia debe estar sujeta a Cristo, a la autoridad de su palabra. Todo termina de manera vertical. Los hijos a los padres, la esposa al esposo, los miembros a la iglesia al pastor, el pastor, todo es vertical, todo termina en Cristo. Pero hay una sujeción que es vertical. Vertical. Todos nos sujetamos, los unos a los otros. No hay alguien, no hay una pirámide, todos se tienen que sujetar a mí únicamente, no. La última autoridad, la que tiene sujeción sobre todos, es Cristo, es Dios. Pero hay una que es vertical, donde todos nos sujetamos los unos a los otros. Y eso, hermano, es muy importante. ¿Por qué Dios dice que los hijos se sujeten a los padres? Porque quiere el bien de los hijos. Porque los padres van a querer cuidarlos, van a guiarlos por aquel camino bueno, correcto. Nunca van a querer lo malo. Incluso las mujeres que no son creyentes, el apóstol Pedro dice que ellas deben de sujetarse a sus propios maridos. ¿Y cuánto más las mujeres creyentes deben de sujetarse a sus esposos? ¿Será porque Dios quiere lo malo para ellas? No, quiere que sus esposas se sujeten a sus esposos porque ellos van a querer el bien para sus esposas. De la misma forma, dice que los miembros de una iglesia deben de sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto porque quiere el bien de sus vidas. Y quiere que todos nos sujetemos los unos a los otros porque necesariamente nos necesitamos mutuamente. Ahora, eso nos lleva a mirar, hermanos, de manera más profunda, que no podemos rechazar las autoridades que Dios ha puesto. Incluso, imagínense cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos de sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Pero esa autoridad, como les dije, puede actuar según la autoridad divina que ha recibido, porque Cristo es la cabeza, la palabra es la que gobierna, o puede ser otra autoridad que sea sujeta únicamente a lo que un hombre dice, una persona crea, y no la palabra de Dios. Entonces hay diferencias. Y cuando se nos llama a sujetarnos, se nos llama a ver que todo tiene un propósito. Estar alejado de Dios es estar alejado de su voluntad. Ignorar la membresía, descuidar el servicio de adoración, despreciar la disciplina, rechazar la autoridad de los demás y decir ser un seguidor de Dios, tiene inconveniencia, no hay compatibilidad con esas cosas, porque el Señor manda que se tenga un orden. Ahora, siempre y cuando eso funcione, o la iglesia funcione conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que pida sujeción, un pastor que pida sujeción y no esté conforme a la palabra de Dios, o no quiera hacer lo que Dios dice, difícilmente va a poder hacerse. Pero ahora yo quiero que veamos esto. La disciplina dentro de la iglesia. Porque ese es uno de los rasgos. La autoridad que la iglesia ha recibido. Bueno,
Además, el poder que tiene la iglesia se ve claramente, hermano. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ejercer disciplina sobre las personas que están en ese lugar, sobre ese cuerpo que forma uno para la adoración a Dios. Porque donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. Le voy a repetir una vez más eso. Porque donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. ¿Cómo en un hogar un padre puede decir, hijo, necesito que hagan esto, si nunca antes les ha mandado las directrices? ¿Cómo puede haber que un padre les diga, te voy a castigar por desobediente o te voy a disciplinar porque no has hecho lo que te he pedido? Y el hijo le diga, si nunca me mandaste a hacer nada, nunca me pediste que haga esto, ¿y por qué me vas a disciplinar? Y es importante saber que donde la palabra de Dios se centra, se nos muestra los mandamientos, lo que Dios pide de su pueblo. Y al saberlo, eso de alguna forma implica que todos estamos sujetos a que se nos pueda corregir. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algo que es mucho más práctico para los adultos. El esposo, la mujer, el cónyuge, ningún extraño, nadie ajeno al matrimonio tiene la jurisdicción para disciplinar a los hijos de uno, ¿verdad? Nadie. Ningún extraño, ningún ajeno puede venir y disciplinar a tus hijos, a no ser que sea el papá, la mamá. ¿Por qué? Porque solamente son las únicas personas que han recibido la autoridad de parte de Dios para cumplir con ese propósito. Nadie más fuera de ellos. Dentro de la iglesia, hermanos, de la misma forma sucede lo mismo. La iglesia es la única que ha podido y ha recibido autoridad de parte de Dios, pero para disciplinar a los que el Señor le ha entregado. Nadie puede disciplinar a alguien que sea ajeno y no esté o no forme parte del cuerpo de Cristo. Nadie podría disciplinar a un cristiano de otra iglesia. No se podría hacer. Nadie podría tomarse una atribución de decir, bueno, conocemos un hermano de por allá que es miembro de la iglesia y vamos a disciplinarlo, vamos a corregirlo. No, porque nunca se nos ha dado esa atribución. Así de la misma forma, hermanos, formar parte del cuerpo de Cristo es tener la autoridad, pero una autoridad limitada a este círculo, la iglesia. Es por eso que uno de los propósitos por el cual el deber de los cristianos es buscar la santificación es el hecho de poder estar juntos, reunidos, para hablar de aquellas cosas que son muy importantes, el rendirse cuentas. Es un medio donde te santificas y la iglesia forma parte de eso. No se sobrepasa ningún límite, sino que más al contrario, se busca la unidad por medio de la confesión para poder cuidarse. Pero Dios también pone la disciplina para poder cuidar a sus propios miembros de su cuerpo, para poder guiarlos a que rindan cuentas a la palabra de Dios y estos puedan recibir reprensión, disciplina al ser desobedientes, no al hombre, sino a Dios. Habiendo dicho esto, hermanos, esto nos lleva a tener este pensamiento, que todo pecado dentro de la iglesia debe de ser tratado. Todo pecado dentro de la iglesia debe de ser tratado. Eso, hermano, eso
implica que no se puede pasar nunca nada por alto. Eso implica que ningún pecado puede ser tratado a la ligera. No hay nada que impida que la iglesia pueda tener participación en eso. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, ha recibido autoridad y la autoridad demanda obligación. Y eso implica que la iglesia sea consciente de eso, tratar todas las cosas que son preocupantes. ¿Por qué? Porque la iglesia busca, ¿qué dijimos que busca? La iglesia busca la santidad, que todos vivamos en esa santidad, con todo el corazón y haciendo todo lo posible para crucificar los deseos de la carne. Ahora, así como los creyentes de manera privada, porque esto es muy importante, hermano, un creyente, tanto usted como yo, ¿lidiamos con los pecados? Sí, yo tengo pecados, yo peco y yo debo de lidiar con esos pecados. Cada uno de nosotros tiene que luchar y esa es la muestra mínima de cómo eso se va acrecentando. Si yo lidio con mis pecados, se supone que la iglesia va a lidiar con los pecados de la iglesia y va a luchar para crucificar todos esos. Eso quiere decir, hermano, que todos tenemos una parte activa en esto. Yo con los míos, usted con los suyos. Pero cuando estos se evidencian de manera más clara y abrupta, eso quiere decir que todos los que forman parte del cuerpo de Cristo lidian de manera activa con el pecado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con los nuestros, ¿cómo no lo vamos a hacer con el todo de nuestro cuerpo? Es importante. ¿Por qué? Porque buscamos una vez más la santidad. Primera Corintios. Acompáñenme ahí, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice algo muy importante para nosotros. Primera Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay algo que se debe de quitar. Buscar la espiritualidad dentro de toda la iglesia es uno de los propósitos con cual la iglesia lidia con los pecados. Debe de buscar de erradicar todo aquello que no es bueno ni agradable delante de Dios. Por eso, hermanos, cuando sea necesario, la iglesia está autorizada y está obligada por Dios a llevar a cabo disciplina en medio de los miembros de la iglesia. No en su autoridad, no en sus pensamientos, sino porque Cristo gobierna por medio de su palabra, porque Cristo es el que ordena y dice, hágase esto, porque no cuidamos, hermano, esto es muy importante. Antes se cuidaba mucho el qué van a decir de mi familia, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon eso? Yo era niño y en la conversación de mi madre con alguna de sus familiares decían, ¿por qué le ha pasado a fulano de tal esto? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué van a decir ahora de la familia? Decían. Tal vez usted alguna vez ha escuchado alguna conversación así.
Yo una vez escuché una conversación de mi madre con sus familiares. ¿Qué van a decir ahora de la familia? Y eso implicaba que aunque no todos han pecado, uno de la familia ha errado, pero toda la familia, bueno, no éramos muchos, estábamos inmiscuidos en eso. Y querían buscar la solución. Hermano, de la misma forma, cuando alguien peca, cuando los pecados son evidentes, son deliberados, nosotros no estamos buscando qué van a decir de nosotros, no. Vamos a querer cuidar la honra de Cristo. ¿Qué van a decir de Cristo? ¿Qué van a decir de Dios? ¿Qué van a decir de Él? Eso, hermano, no quiere decir que no va a haber pecados. Yo quiero que mediten lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto. Este pecado ni siquiera aún se conoce o se habla de esto en medio de los gentiles. ¿Cómo ustedes han permitido que esto suceda? Bueno, el hecho de tolerar es una evidencia de que no se ha comprendido algo bien. Pero hay algo que es muy importante, hermanos. Saber que la disciplina, la corrección, forma parte de la iglesia. Buscamos honrar el nombre de Cristo, buscamos honrar el nombre de Dios. Y la iglesia, todo lo que lleve a cabo a hacer por busca de ese bien, no lo hace en su autoridad únicamente. Lo hace porque la ha recibido de Cristo. ¿Y por qué enfatizo mucho eso, hermanos? Porque siempre va a haber, cuando haya disciplina en una iglesia, este pensamiento. Lo hacen porque tienen algo contra mí. Lo hacen porque seguro no le favorecí en algo. Lo hacen personal. Y la disciplina, hermano, en primer lugar, no es personal. Es porque se busca el bien de la iglesia, el bien del otro. Porque Dios mismo disciplina a sus hijos. Ahora, esa naturaleza que se nos ha dado a nosotros para poder llevar a cabo todo eso, no viene directamente, como dije, del deseo de uno, sino de la responsabilidad que hemos recibido como miembros de una iglesia, de la responsabilidad que hemos recibido como ministros de Cristo. Pero, ¿qué es exactamente la disciplina dentro de la iglesia? ¿Qué es? ¿Es avergonzar a alguien? ¿Mostrar sus vergüenzas? En primer lugar, no tiene ese propósito. Vamos a leer un pasaje, pero no me va a dar tiempo a explicarlo, porque lleva un proceso, lleva un tiempo, pero es necesario saber en qué autoridad y por qué y cómo se hace. Es un pasaje que todos conocemos, pero es necesario ser recordados de eso. En Mateo 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La disciplina y la forma es aquello que Cristo nos ha dejado. Y el por qué es algo que implica, hermano, de paciencia, de amor y de verdad. Muchas veces no se va a hablar de esto en las iglesias y menos se va a enseñar.
Porque queramos o no, la disciplina siempre trae aflicción, siempre trae dolor. Nadie se goza cuando tiene que corregir a su hijo. Nadie se pone a saltar de un pie cuando tiene que mostrar el error de alguien, pero es necesario hacerlo. Y cuando nosotros vemos este ejemplo de Mateo 18, es la base, es el fundamento de cómo debe de hacerse. Pero hay pasos, hay formas de hacerlo. Y la iglesia lo que va a hacer es simplemente tomar de la autoridad que ha tenido y ha recibido de parte de Cristo para llevar a cabo todo aquello. La disciplina es un proceso donde al final de cuentas simplemente se desconoce a alguien, pero no se llega a ese punto de manera rápida. Es un proceso en el cual todos están implicados. Habiendo dicho eso, hermanos, yo quiero recordarles algo. Es una frase de una película. Recibir un gran poder implica una gran responsabilidad. Esa es una frase de una película. Recibir un gran poder implica una gran responsabilidad. El poder, la autoridad que la iglesia tiene no está sobre un hombre. Nosotros comprendemos claramente que hay dos formas de ver esto. Está la autoridad que tienen los pastores, el pastor, y la libertad que la iglesia tiene. Implica que cada uno de los miembros forma de manera activa parte de este movimiento, por así decirlo. Pero no se hace, hermano, en pensamientos ni en criterios autoritarios acerca de una persona, porque si no ya no sería la iglesia de Cristo, sería la iglesia de fulano de tal. Entonces se hace en la autoridad de Cristo porque Él está gobernando por medio de su palabra, y es por eso que la iglesia tiene la autoridad de ejercer disciplina, corregir, no en sus méritos ni en sus atributos, sino en los que Cristo le ha entregado a la iglesia. De guardar la honra, de guardar el buen nombre, el testimonio. Y esto es muy importante, hermanos. Guardar honra, guardar el nombre y el testimonio no implica y no quiere decir que no haya errores, que no haya pecados. Guardar la honra, el buen nombre, implica reconocer el error, reconocer el pecado y hacer algo con eso. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. La iglesia tiene esa responsabilidad. ¿Qué es la iglesia? No es un club social. ¿Qué es la iglesia? Es un lugar donde se alientan a la santidad, a vivir en comunión para la gloria de Dios. ¿Tiene algún propósito? Sí. Buscar la unidad. Pero no a costa de la verdad. De nada serviría estar unidos y la verdad fuera aquello que se tiene que pagar. Así que, diciendo eso de manera última, la semana que viene vamos a terminar acerca de cómo se lleva a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Nosotros conocemos cómo se lleva a cabo todo eso, pero es necesario que la iglesia sea recordada su propósito, el fin con el cual ha sido llamado, porque es necesario, hermanos, dentro de nosotros, saber que Dios demanda eso constantemente. De manera personal, oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, por permitirnos estar acá reunidos. Ruego que tú nos ayudes. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.